David Galeano. ¿Cómo te va, David? Carlos Martini de Radio Cáritas te saluda. Sí, buen día, Carlos. Un placer saludarte y a la audiencia de Radio Cáritas también. Siempre cuando hablamos de tradiciones recurrimos a vos. Básicamente, ¿qué son los estacioneros y cómo surgieron? Bueno, los estacioneros, o también llamados pasioneros, son un grupo normalmente de vecinos, a veces parientes, miembros de una misma familia, que por una cuestión de alguna promesa se reúnen en las épocas del año más específicas, como de la Semana Santa o el Día de la Cruz, el 3 de mayo, o en otras oportunidades. También suelen hacerlo en tiempos de algún velatorio, el final de la novena que se le sigue a alguna persona fallecida. El día final ellos también suelen asistir. ¿Y qué hacen? Cantan en la medida de sus posibilidades, porque ellos no son ni músicos ni cantantes profesionales. Son en este caso aficionados que se reúnen sobre todo al hablar de estacioneros o pasioneros, Carlos, a cantar la pasión de Cristo y la muerte de Cristo. Ellos cuentan preferentemente en guaraní, también en yopará, ¿verdad? Y algunas de estos cantos que están en castellano, toda esa experiencia triste, dolorosa, por la que pasó Jesucristo en el trayecto de las 14 estaciones y finalmente en el momento de su crucifixión y muerte. Entonces son cantos que son cantos lastimeros, son cantos tristes. En guaraní se le dice purajey así, que no es el purajey yajeó. El purajey yajeó es otro tipo de canto que normalmente varía en su temática. El purajey yajeó se hace con respecto a la amada, con respecto a un acontecimiento, a un paisaje de la comunidad, etcétera. Pero acá concretamente se trata de cantar, de decir en un canto lo que le ocurrió a Jesús en el momento de su pasión y muerte. Esos son los estacioneros. Acá en Paraguay se instalan ya en tiempos de la presencia de los misioneros, estamos hablando de 1610 en adelante, y se arraigaron muy fuertemente y con una característica muy particular, Carlos. La mayoría de los cantos están en guaraní. Y la gente que canta esto también es gente de tierra adentro normalmente, que siguen hasta hoy la tradición. El gran encuentro anual hoy, un gran reivindicador del canto de los estacioneros y de los grupos de estacioneros del Paraguay, es Coqui Rubí, quien en Tañarandí suele reunir en el famoso Yoagarapé, que hace todos los viernes de Dolores, el encuentro grande allí en Tañarandí. Decime una cosa, ¿y el origen de las canciones esas en guaraní? El origen, todos tienen un origen bíblico, es lo que en algún momento los misioneros se encargaron de hacer, Carlos, al no poder catequizar en castellano por una disposición en la corona. Ellos tuvieron que catequizar en guaraní. Y es allí donde aparecieron estos cantos que normalmente eran cantados, repito, en castellano, y que a partir de ese tiempo empezaron a cantarse en guaraní. Y obviamente hay una diferencia entre la cultura religiosa cristiana católica del tiempo de la colonia y lo que es la cultura religiosa tradicional de los pueblos indígenas, que nada tiene que ver con el cristianismo. Esto es lo que nos demuestra, Carlos, que el guaraní usado en tiempos de la colonia sirvió como una herramienta para difundir la tradición cristiana católica en el mundo indígena y luego ya en el mundo paraguayo no indígena. Y el día de hoy, en la actualidad, siglo XXI, época de las redes sociales, ¿subsisten los estacioneros con la misma fuerza? ¿Cómo están hoy? Impresionante es el vigor que tienen hoy los grupos estacioneros, y gracias a las redes sociales, preferentes del caso de WhatsApp, Carlos, donde frecuentemente, sistemáticamente, inclusive te diría, porque hay personas, entre ellas me incluyo yo, ¿verdad?, que diariamente pasan algunos de estos cantos y se reproducen por todas partes. La gente como que tiene conciencia del valor histórico de estas manifestaciones de la cultura, tanto de los estacioneros como de sus cantos, y le dan una buena difusión. Hoy en varias iglesias, y no solamente en las iglesias, inclusive en instituciones escolares,
son invitados estos estacioneros. Y yo conozco uno de ellos con el grupo con el cual tuve la oportunidad de acompañarles en muchas ocasiones. Son de Capiatá, Carlos. El grupo se llama Santos Rey y ellos tienen una tradición de más de 100 años cantando. Y son familias que hace 100 años en la misma zona de Capiatá se han dedicado a cantar como estacioneros. Una característica importante, Carlos, es que cada grupo de estacioneros tiene su indumentaria. Tienen como un uniforme, preferentemente unas camisas de color blanco, hay veces los pantalones o las polleras, porque están también las mujeres van en un color oscuro, o azul marino o negro, usan unos birretes, tienen unas insignias, tienen su estandarte, tienen sus candeleros, y cada uno cumple una función. Tienen un maestro, así le llaman al líder, que es el que normalmente tiene un cuadernito, y en ese cuadernito están todas las canciones. Ellos se reúnen diariamente en la casa de algunos de los miembros del grupo de estacioneros a practicar. Y llegado el miércoles santo, ellos comienzan a salir. Tienen una promesa que ellos hacen ante la cruz que cada grupo tiene, y esa promesa llega a su fin el 3 de mayo, cuando ellos como que desatan ese compromiso que tienen con la Santa Cruz, cuando se hace la recordación del Día de la Cruz, y se hace el famoso Curuzuyegua, que es aquella especie de nicho que se cubre de chipá y con la cruz plantada en el medio. Ese día, el 3 de mayo, con cantos estacioneros, con el rezo del rosario, llega a su fin el compromiso anual que ellos tienen. Normalmente, otra característica, Carlos, que yo, gracias a estos amigos de Capiatá y de otros lugares a los que me tocó entrevistar y de quienes tuve la oportunidad de cantar algunos de los cantos, me decían es que normalmente el que va a ingresar a un grupo de estacioneros tiene que estar consciente de este gran acontecimiento que van a vivir y tiene que prepararse para estar mínimamente 7 años. El que va a ingresar tiene que saber que tiene que estar 7 años, si no va a tener mucha mala suerte en lo que viene, si es que se retira antes de los 7 años. Es un poco un dato que te agrega a lo que ya ha comentado, Carlos. Ah, no sabía. Es decir, un estacionero tiene que estar 7 años por lo menos como estacionero. Es notable, Carlos, que no solamente con los estacioneros, sino que muchas otras manifestaciones que se dan en este tiempo. Por ejemplo, está también agregándole el recorrido de las 7 iglesias. ¿Verdad? Que uno hace normalmente este viernes, después de la crucifixión, después de la procesión, se introduce la imagen de Cristo yacente, ¿verdad? La gente hace el tupaitú y terminada esa parte de la ceremonia tiene que recorrer 6 iglesias más, 7 en total, y tiene que hacerlo también por 7 años, con alguna promesa de por medio, algún pedido, alguna ayuda que uno tiene que encargarse de cumplir, repito, a través de una promesa, al pago de esa ayuda. Una manera de decir, ¿verdad? La gente paga una promesa, de esa manera tiene que hacerlo también por 7 años. No solamente con el tema de los estacioneros, sino también con el tema del recorrido, por ejemplo, de las 7 iglesias, de las 7 palabras, en fin. Hay tantas cuestiones que están vinculadas al número 7 y una de ellas se da con los estacioneros que tienen que prepararse para permanecer en un grupo por 7 años. Pasados los 7 años pueden retirarse o permanecer siempre 7 años más. ¿La temática de las canciones de los estacioneros son todas las mismas? La temática es siempre las mismas. Hay siempre una reflexión sobre cada estación que le tocó recorrer a Jesús. Se van contando esas experiencias que se dieron en ese momento, el momento que él es crucificado, la presencia allí de su madre, y también hay una mención muy especial en varios de estos cantos a Tupacín, a la Madre de Dios, a la Virgen María, que refleja también esa tradición mariana que está muy presente en la tradición cristiana acá en el Paraguay. Y decime una cosa, estas mismas tradiciones se dan en Argentina y Bolivia, por ejemplo, por citarte 2 países fronterizos de habla hispana. ¿Se dan estas tradiciones o no? Con la intensidad y con las características que tienen los estacioneros en el Paraguay, no. Lo nuestro es muy, muy particular, Carlos. Primero que nada, por el hecho de que todos los cantos preferentes están en guaraní. Segundo, por la contextualización que se le da, por ejemplo, los ambientes, los colores,
las formas en que ellos salen, se presentan en las iglesias. Normalmente, también algo importante, Carlos, con respecto a esto es que existen sacerdotes que permiten la presencia y los tienen como una especie de colaboradores allí a medio metro suyo. Uno de ellos era lastimosamente hoy fallecido, el padre José María Velasco, en Capiatá. Él juntaba 10, 12 grupos de estacioneros en plena ceremonia de las 7 palabras y la crucifixión, y era una cuestión que él tomaba como parte de la tradición religiosa en Semana Santa, la presencia de los estacioneros. En otros casos, Carlos, los sacerdotes solamente permiten a los estacioneros permanecer en el entorno, no les dejan ingresar al templo o a participar de la ceremonia. Y también existen casos, lastimosamente existen casos de sacerdotes que directamente no permiten la presencia de estacioneros por considerar una cuestión más pagana que religiosa. Hay sacerdotes que consideran directamente pagano al fenómeno de los estacioneros. Claro, supuestamente por ciertas prácticas que seguramente no condicen con lo que tradicionalmente aparecen en los textos bíblicos o que se consideran dentro de lo que hace a la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces por allí es que hay como una especie de choque y directamente consideran que los estacioneros no tendrían que estar participando en un oficio religioso. Sin embargo, vuelvo a repetirte, el caso como el país de Velasco era uno de esos que los tenía tan cerca, y en cada momento de la celebración que él hacía los Viernes Santos, él siempre le hacía participar a cada grupo. Tenía 12 y a cada grupo le daba un momento, una participación dentro de la crucifixión de Cristo. Dentro de la tarea de los estacioneros, ¿qué pasa con las bebidas alcohólicas? Bueno, normalmente ellos para nada pueden consumir, normalmente, ¿verdad? Algo que terminada el recorrido que ellos hacen, algunos tengan ese hábito, a lo mejor ya, pero fuera de lo que corresponde a la presencia de ellos como estacioneros, ¿verdad? Hay una cuestión que creo que vale la pena, a lo mejor por allí apunta un poco la pregunta tuya, Carlos. Ellos pues recorren no solamente las iglesias, sino que las calles. Mañana miércoles van a hacer como unas procesiones. Ellos salen allá al oscurecer y recorren, hacen las 14 estaciones en sus barrios, empiezan en un lugar, terminan siempre en una capilla, y en muchas ocasiones se encuentran 2 grupos o 3. ¿Y qué hacen ellos? Hacen como una especie de competencia y permanecen cantando, y cada uno a su turno, y resulta victorioso aquel grupo que más repertorio tiene. Y suponiendo, Carlos, que por alguna circunstancia pasaron ya un buen tiempo cantando y ya de alguna manera están cansados, ¿qué hacen ellos? Los maestros, los líderes de cada grupo, toman sus respectivas cruces, porque cada grupo tiene una cruz propia. Entonces, ¿qué hacen? Llevan a una comisaría de policía y dejan allí las cruces, y al día siguiente rescatan otra vez las cruces y continúan la competencia hasta que uno de los grupos termine cantando, venciendo, por tener un repertorio más amplio que el de los demás o el del casualmente adversario en esta oportunidad. David, muchísimas gracias, muy amable como siempre con Radio Cáritas. Un saludo cordial, Carlos, y un saludo a la audiencia, a la gente que nos escucha en Cáritas también. Que pasen muy bien. Gracias, David Galeano.